En este vídeo os voy a explicar los puntos básicos para poder realizar el mosaic crochet. Mosaic crochet se trabaja siempre con dos colores, un A y un B, que vienen indicados, y se trabaja siempre de derecha a izquierda. Trabajaremos únicamente cogiendo el loop de detrás. Todo esto lo vais a entender mejor cuando realicemos el proyecto. Y una cosa importante es que donde hay una X es porque se realizará un punto alto. Entonces trabajamos siempre con puntos bajos, excepto donde haya una X que enganchará el loop de abajo realizando un punto alto. Todo esto lo vais a entender mejor ahora realizando el proyecto. Vamos a ello. Para este ejemplo voy a trabajar con estos colores. Este será el color claro y este pues será este oscuro negro. Podéis elegir los colores que queráis, pero que tengan contraste para que quede más bonito y resalte más el dibujo. Bueno, para empezar vamos a hacer un nudo corredizo, perdón. Así como hacemos con casi todos los trabajos a crochet. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que realizar el múltiplo del gráfico así como nos indica. ¿Veis? Esta línea indica la repetición. Entonces el múltiplo es de 6. Y vamos a realizar siempre un múltiplo de 6, 12, 24, lo que queráis. Entonces yo voy a hacer 12 para no alargar mucho el vídeo y que sea más fácil de comprender. Entonces empezamos haciendo 12 cadenetas. Y después realizamos dos puntos más porque veis aquí, para trabajar en plano, en esta técnica, existen los puntos de borde, que son los que cerrarán la pieza. Entonces vamos a añadirlos, aparte de los múltiplos que queramos, según lo largo que queramos la pieza, añadiremos siempre dos puntos más, que serán estos dos puntos de borde. Ya los tenemos añadidos. Un punto más para poder empezar, porque ahora lo que voy a hacer con este mismo color ya es una tira para poder empezar con la lectura del gráfico. Entonces vamos a hacer una cadeneta en cada punto, cogiendo solo el loop o el bucle de detrás. Una vez hemos realizado la primera hilera de puntos bajos, perdón porque antes he dicho cadeneta, son puntos bajos, en este caso son 14 porque recordad es el múltiplo de 6, yo he elegido hacer 12 más los puntos de borde, 14 puntos que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces ahora cortamos y aquí hacemos un punto para cerrar y esto nos queda así. Entonces ahora vamos con la primera hilera del segundo color. Y en este caso ahora os voy a explicar cómo hacer el punto de borde, porque ahora sí ya es un punto de borde. Entonces pasamos hilo, ¿de acuerdo? Cogemos la hebrita esta y, ay, perdón, un poco patán, la sacamos por aquí, metemos la aguja y hacemos un punto. Ya tenemos sacado. Entonces, en el mismo punto realizamos un punto. Y esto ya es el punto de borde, ¿de acuerdo? Entonces, en esta primera hilera aún no empezamos a leer el gráfico porque el gráfico empieza, digamos, en la hilera 3, siempre en el mosaic crochet. Entonces, en este caso, que es la segunda hilera, es la primera hilera del segundo color, realizamos puntos bajos, cogiendo, recordad, solo la hebrita de atrás, y así vamos realizando, ¿veis? Solo cogiendo la hebrita de atrás. Ahora ya he realizado todos los puntos bajos, nos queda uno, pero es el punto de borde, recordad. Entonces, cogemos en este caso ya las dos
onditas, los bucles, como si se tratara de un punto normal, y uno para cerrar. Cortamos y ya está. ¿Veis? Nos queda así. Ahora sí vamos a empezar con el dibujo. ¿De acuerdo? Empezamos con un punto de borde. Cogemos el color claro. Y recordad, cogemos esta hebrita, la escondemos hacia acá, enganchamos y realizamos un punto en el mismo lugar. Y ahora sí empieza la lectura del gráfico. Entonces ahora estaríamos en la hilera 3, que nos dice, aquí tenemos 1, 2 puntos, donde no hay X significa que es un punto bajo. Entonces hacemos 2 puntos bajos y ahora aquí vemos que hay una X, pues aquí vamos a realizar un punto alto. Cogemos hilo, enganchamos la ondita que hemos dejado libre de ese mismo color y ya está. Entonces ahora vamos a contar 1, 2, 3. Como aquí es la línea de repetición, podéis contar, después volveríamos aquí, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Si lo preferís, hay algunos gráficos como estos que siguen así, pues ya lo contáis aquí, 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Entonces son 5 puntos bajos, 1, y el último, y ahora una X. Con la X pues realizamos, cogiendo el de abajo, un punto alto. Entonces siempre será un juego de puntos bajos y puntos altos. Eso en el mosaic crochet más básico. Ya os explicaré algunos puntos especiales en otro vídeo. Entonces aquí es 1, 2, 3 y cerramos con un punto de borde, que es un punto normal, y uno para cerrar. ¿Veis? Entonces ahora vamos con el otro color, que sería la línea 4. Empezamos como siempre con un punto de borde. Cogemos, enganchamos, pasamos, cogemos y ahora hacemos un punto en el mismo lugar. Bueno, ahora leemos. No hay nada, un punto bajo, entonces es un punto bajo. Al siguiente ya nos viene una X, entonces cogemos la hebra de su mismo color de abajo, realizamos un punto alto y ahora contamos 1 aquí en el gráfico, un punto bajo y otra X que viene en el siguiente punto. Cogemos, vale, estamos aquí. Ahora contamos 1, 2, 3 y otra X. Entonces, siempre cogiendo solo el bucle de detrás, contamos 1, 2 y 3 y otra X. Seguimos leyendo el gráfico. Entonces ahora volvemos a estar aquí porque se va repitiendo. Entonces es un punto bajo, otra
esa X, con lo cual es un punto alto, cogiendo el bucle de su mismo color abajo. Y ahora 1, 2, 3. Perdón, porque aquí realizamos el punto de borde. Cortamos. Y así nos va quedando. Ahora seguiremos con la fila número 5. Este gráfico es muy simple porque para la explicación pues prefería que fuera un patrón simple, pero así ya os podéis hacer la idea de cómo funciona. Realizamos el punto de borde, como siempre enganchando, realizando un otro en el mismo lugar y leemos gráfico. 5, 1, 2, puntos bajos. Que no he enganchado bien. 1, 2 puntos bajos. Una X, con lo cual ahora 3 puntos bajos, 4, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Viene una X. Siempre veréis que en cada línea pues se repite una secuencia y es muy... si es más largo se entiende mejor, es muy fácil. Ir contando, por ejemplo, en este caso sería 5, punto alto, 5 bajos, punto alto, y así constantemente en esta hilera, y es bastante fácil de recordar. Y terminamos aquí, cerrando como siempre. Cortamos. ¿Veis cómo nos va quedando? Ahora vamos con el otro color, que será la hilera 6, y en este caso, si os fijáis, no hay ninguna X. Eso quiere decir que todos serán puntos bajos. Es muy fácil de realizar, ¿no? Os encontraréis con pasos muy fáciles. Vamos a ver. Hacemos aquí. Enganchamos y realizamos otro punto. Entonces leemos, vemos todo puntos bajos. Pues venga, hasta el final, puntos bajos. Vale, ahora llegamos al final y como siempre pues vamos a cerrar con este punto de borde. Ok, ahora vamos con la hilera 7, que es con el color claro. Ahora vamos a hacer como una lectura larga, digamos, que es la manera más fácil cuando trabajas con una pieza más larga. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y un punto alto enganchando, ¿no? Entonces se repite la secuencia y esto es lo que haremos. Son 1,
2, 3, 4, 5 y enganchamos el de abajo. Mirad siempre bien, sobre todo en estos tramos largos, que coincida bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora se repite la secuencia: 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? Entonces, este es este. Mirad siempre que sea exactamente al de abajo. Cogemos y enganchamos. Y aquí, punto de borde y cierre. Vamos. Ok. Ahora seguiríamos con la hilera 8. ¿De acuerdo? A ver si sabéis qué viene ahora. Pues sí, el punto borde. El punto de borde enganchamos. Ay, perdón. Así. Enganchamos. Punto en el mismo lugar, cogiendo las dos ondas en el punto de borde. Y ahora ya tenemos una X en la hilera 8, entonces vamos abajo y realizamos un punto alto, 1, 2, 3, y abajo. Ahora aquí veis que sería un punto bajo y enseguida en el siguiente un punto alto enganchando. Ahora son 3, una X para abajo, y ahora 1 y cerramos con el punto de borde y cortamos. Ahora realizaremos la última hilera para este ejemplo, porque ya veis más o menos cómo va quedando. La haremos con el color claro. Y ya veis que no es difícil. Y hay dibujos que vais a encontrar por ahí, pues, que son simples y quedan muy bonitos. Y ahora por aquí no tengo ningún ejemplo para enseñaros. Pero así, solo con estos dos puntos, porque después hay un mosaic crochet un poco más complicado que ya os explicaré. Justo es a esta base de puntos altos y puntos bajos se añaden algunos puntos especiales que van inclinados, etcétera, pero ya lo veremos en otro vídeo. Vamos con la hilera 9. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5 y una X. Esta sería la secuencia de repetición. Entonces aquí ya se cierra con nuestro punto de borde. Y así es como iría quedando. Ya veis que es un patrón simple, pero que queda muy bien. Y es una técnica que no es difícil de realizar. Y ya está. Espero que os haya gustado. Y eso es todo.
En otro vídeo os explicaré cómo hacer los puntos más complicados. Estos son los básicos, con los que ya podéis realizar muchos diseños. Gracias por mirar este vídeo. Disculpad las molestias porque es mi primer vídeo y seguramente pues no he ido todo lo fluido que hubiera esperado, pero espero que os haya gustado. Nos vemos próximamente.